Imagínate por un momento intentar programar a un ser humano, o sea, como si fuera una pieza de software. Porque, a ver, si un código informático tiene una coma fuera de lugar, pues el sistema colapsa por completo. Claro, funciona o no funciona. Es una visión muy binaria de la realidad. Exacto. Pero las interacciones humanas son, por naturaleza, completamente desordenadas, impredecibles. Cada persona que entra a una oficina trae su propio equipaje emocional, su prisa, sus frustraciones. Sí, el código no tiene días malos, ni dolor de cabeza, ni estrés por el tráfico de la mañana. Totalmente. Sin embargo, cuando entramos al terreno del servicio público, sobre todo de alto nivel, la expectativa generalizada es que ese margen de error humano simplemente desaparezca, como si el funcionario tuviera que operar con la precisión de un algoritmo. Y fíjate que eso plantea un desafío inmenso para cualquier institución del Estado. Porque, ¿cómo logras que miles de servidores públicos en docenas de ciudades distintas ofrezcan exactamente el mismo nivel de precisión y neutralidad? Ok, vamos a desempacar esto, porque el análisis profundo de hoy tiene una misión muy clara. Tenemos sobre la mesa el protocolo de servicio al ciudadano de la DIAN y nos vamos a enfocar específicamente en el segmento de las páginas 50 a las 75. Que es material clave, digamos, para quienes se están preparando para el concurso de méritos de la CNSC. Exactamente, es la columna vertebral de la prueba. Y te confieso que al ver el documento por primera vez, yo esperaba el típico manual burocrático denso y aburrido. Pero resulta que es, en el fondo, un riguroso algoritmo de comportamiento humano. Es que es un documento fascinante desde la perspectiva de la psicología institucional. Quienes lo estudian a menudo cometen el error de intentar memorizarlo como una lista de tareas, pero el verdadero valor está en entender el porqué. El porqué de las reglas, claro. Exacto. Cada instrucción en esas páginas está diseñada para mitigar riesgos legales, proteger la seguridad de la información y, sobre todo, blindar la confianza en la entidad. Entonces comencemos con la primera línea de defensa que establece el protocolo, que es la atención presencial. El documento divide esta interacción física en tres fases muy lógicas, que son sintonía, desarrollo y finalización. Ujú. Y me llama muchísimo la atención cómo en esa primera fase de sintonía hay un control casi forense sobre el lenguaje. O sea, hay palabras que están absolutamente prohibidas. Sí, porque la estandarización del lenguaje es la herramienta más poderosa para establecer autoridad. En un país con tantas variantes culturales y expresiones de afecto cotidiano, la línea entre ser amable y ser inapropiado es muy delgada. Es verdad, cambia mucho según la región. Total. Por eso el protocolo elimina cualquier zona gris. Prohíbe de tajo expresiones informales o diminutivos. Nada de usar, digamos, reinita, mamita, abuelita, hijita, papito, muñeca, princesa. Nada de eso. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque lo que en una región suena como una cortesía cálida, en un contexto de cobro de impuestos puede sonar terriblemente condescendiente o despectivo. Precisamente. Y para llenar ese vacío de informalidad, la regla exige una formalidad inquebrantable. Referirse al ciudadano siempre como señor o señora, utilizar su apellido si ya se conoce, y recibirlo con la frase institucional obligatoria de ¿en qué le puedo servir? Y aquí es donde quiero detenerme, porque encontré una prohibición que me dejó pensando. El protocolo veta explícitamente el uso de la palabra colaborar. O sea, el funcionario no puede decir ¿en qué le puedo colaborar? Ujú. Es una palabra muy delicada en este contexto. Pero en nuestra cultura pedir que a uno le colaboren es casi un deporte nacional. Se usa para todo, desde pedir un favor en la calle hasta en un banco. ¿Por qué el protocolo elimina una palabra tan común en Colombia como colaborar? Lo fascinante aquí es que la palabra colaborar acarrea un peso semántico muy específico. Implica una transacción de favores. Cuando alguien colabora, da la impresión de que está haciendo una concesión personal por pura buena voluntad. Ah, claro, como si te estuvieran haciendo el favor de atenderte. Exacto. Y en el contexto de la DIAN, el servicio público es un derecho fundamental del ciudadano y un deber estricto del Estado, no un favor. Al eliminar esa palabra, el protocolo destruye cualquier ambigüedad sobre la dinámica de poder. Es brillante. Protege a la institución de que la persona sienta que le debe algo al funcionario. O peor aún, que el funcionario sienta que tiene la potestad arbitraria de decidir si ayuda o no. ¡Wow! Cambia toda la perspectiva. Ahora,
pasando a la mitad de la interacción, lo que llaman desarrollo, me imagino que hay directrices sobre cómo manejar el papeleo y las fallas internas. Sí, el principio fundamental en el desarrollo es aislar al ciudadano del ruido interno. El protocolo prohíbe terminantemente transmitirle al usuario las diferencias de criterio entre compañeros o las fallas operativas de la entidad. Claro, la persona busca resoluciones, no participar en el estrés de la oficina. Totalmente. Además, en esta fase hay un respaldo legal muy fuerte. Se cita el Decreto 019 de 2012, que es la famosa Ley Antitrámites, que prohíbe a las entidades exigir documentos que ellas mismas puedan consultar internamente. Lo cual es un alivio, porque la carga de buscar información no debería caer en el ciudadano si el Estado ya la tiene. Es eficiencia básica. Y supongo que, bueno, una vez resuelto el trámite, la fase de finalización no es simplemente decir un hasta luego y ya. Para nada. El cierre es tan estructurado como el saludo. El servidor tiene la obligación de hacer preguntas de confirmación como ¿puedo asistirlo en algo más? Para asegurarse de que todo quedó claro. Exacto. Pero más allá de la cortesía hay un objetivo estratégico, que es la pedagogía. El servidor debe invitar proactivamente a utilizar los canales virtuales para el futuro y pedir que respondan la encuesta de satisfacción. Lo cual nos lleva a un punto de transición súper interesante. Hemos hablado de la atención presencial, pero sabemos que la meta del Estado es que la gente sea cada vez más autónoma. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando la instrucción es que el funcionario no debe, bajo ninguna circunstancia, hacer el trámite por la persona? Esto nos introduce de lleno a los kioscos de autogestión. Los famosos kioscos, sí, son esos espacios tecnológicos dentro de las oficinas de la DIAN destinados a que el ciudadano realice por sí mismo actualizaciones del RUT, firmas electrónicas o presente declaraciones. Pero revisando las páginas, las reglas para estos kioscos son increíblemente restrictivas. Entiendo el límite de tiempo. Dicen máximo 30 minutos por turno y no más de 2 personas por equipo. Sí, por el flujo de gente, claro. Pero hay prohibiciones muy severas para el ciudadano. No pueden comer, no pueden imprimir nada, no pueden descargar aplicaciones. E incluso hay un detalle muy técnico. No se permite el uso de prevalidadores. O sea, quien vaya a subir información tiene que llevar su archivo XML ya estructurado. Claro, porque el kiosco es un punto de transmisión, no una oficina de contabilidad. Si se permitiera a los usuarios usar prevalidadores para construir sus archivos desde cero ahí mismo, una sola persona colapsaría el servicio para los demás. Tiene sentido. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y suena hasta contradictorio. El servidor asignado al kiosco tiene la obligación de orientar, pero tiene estrictamente prohibido realizar el trámite en nombre del ciudadano. Exactamente. O sea, no tiene facturar por él, ni declarar, ni dar asesoría tributaria. Es como tener a un salvavidas en la playa que solo puede gritar instrucciones desde la arena, pero que no se puede meter al agua. Esa analogía del salvavidas es excelente. Suena frustrante para el usuario, pero la razón de fondo es un tema crítico de responsabilidad legal y fiscal. A ver, explícame eso. La declaración tributaria es responsabilidad exclusiva del ciudadano. Si un servidor público, con la mejor intención del mundo, toma el teclado y digita un número mal, la entidad asumiría una responsabilidad legal indebida. Ah, claro. El Estado no puede ser juez y parte. Exacto. La barrera entre el funcionario y el teclado es en realidad un escudo legal. Visto así, pues un error de digitación podría terminar en una sanción millonaria para una persona. Y hablando de protección, encontré otro detalle brillante en esta sección. El servidor tiene la obligación de apagar los equipos al final del día. No suspenderlos, apagarlos. Sí, y no es por ahorrar energía. Es una medida de ciberseguridad clave. Al apagar completamente la máquina, los sistemas eliminan de forma automática cualquier archivo residual de la carpeta de descargas o la papelera. Imagínate la cantidad de información financiera y datos sensibles que pasan por ahí. Un simple reinicio garantiza una pizarra limpia para el día siguiente. Totalmente. Evita que alguien tenga acceso accidental a la vida financiera del usuario anterior. ¡Qué nivel de detalle! Ahora, todo esto asume que la persona tiene el tiempo y la posibilidad de ir a una sede de la DIAN. Pero, ¿qué pasa con quienes viven en municipios lejanos? Ahí entra la logística de la presencia institucional. La DIAN no se queda esperando en sus sedes. Siguen lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, para salir al territorio. Sí, leí sobre los puntos móviles y las ferias nacionales de servicio.
Pero me imagino que no lanzan un dardo a un mapa y ya, ¿verdad? No, para nada. Hay criterios de priorización muy estrictos. Evaluar la equidad territorial, la accesibilidad y el nivel de demanda de trámites represados. Y además, forman alianzas con cámaras de comercio y alcaldías para la logística. Y esa logística me pareció abrumadora. Esto parece la planificación de una gira de conciertos, no un trámite administrativo. Es un despliegue enorme, sí. Porque los servidores deben portar carnet, un autocomisorio, chaleco de la DIAN y hasta los documentos de EPS y ARL. Y todo tiene que registrarse en el Sistema de Gestión de Turnos y en el CIE, el Sistema Informático Electrónico. ¿Por qué tanta carga administrativa? Si conectamos esto con el panorama general, el objetivo macro es la presencia del Estado. El riesgo operativo de salir al territorio es alto, por eso el rigor. Se busca cerrar brechas y fomentar la conciencia social de que la tributación es el motor del desarrollo, no solo un cobro. Entiendo. O sea, mostrar que el Estado es accesible pero serio. Y hablando de seriedad, hay unas reglas de comportamiento que me hicieron levantar las cejas. Porque ya sea en una feria o en la sede principal, el funcionario es la vitrina de la entidad. Sí, y esa vitrina tiene reglas muy específicas. Bastante. Revisando el cuadro normativo, la circular 0032 exige contacto visual, asertividad y un puesto ordenado. Pero las prohibiciones son implacables. Está totalmente prohibido tutear, hablar por celular o chatear frente a ellos. Todo eso destruye la concentración y el respeto, claro. Pero va más allá. Está vetado maquillarse en el puesto, arreglarse las uñas, comer o incluso masticar chicle. Solecitos, solemos pensar que las leyes tributarias tratan de evasiones millonarias y aquí regulan hasta el chicle. ¿No es un nivel de microgestión muy alto? Puede sonar a microgestión, pero en el servicio público la percepción es realidad. Imagínate llegar estresado por un requerimiento de impuestos y la persona que tiene el poder de ayudarte te atiende mientras se lima las uñas o mastica chicle ruidosamente. Te da un infarto de la frustración. Exacto. Esas actitudes cotidianas destruyen la confianza institucional y la autoridad de la DIAN. En un momento de alto estrés para el ciudadano, el rigor visual transmite tranquilidad y seriedad. ¡Wow! Es la coreografía de la autoridad. Ahora, propongo un ejercicio mental. Hemos analizado el lenguaje corporal y visual. Pero, ¿qué pasa cuando se elimina todo eso? En el teléfono no te ven masticar chicle. Ah, la atención telefónica. Ese es un desafío gigante, porque sin lenguaje no verbal, el protocolo requiere una precisión matemática. El ciclo comienza con una métrica muy dura. Contestar antes del tercer timbre en el PBX o el Contact Center. Sí, la inmediatez es el primer mensaje de eficiencia. Y luego, la recolección de datos en el CRM. Actualizar todo siempre. Pero encontré un detalle genial. Si el usuario es anónimo, el sistema exige usar un NID genérico, que es el 123. Es que el servicio no se puede negar porque alguien no quiera dar sus datos. Pero cada llamada debe quedar trazada estadísticamente. Claro. Ahora, hablemos del botón de silencio, el mute. Uy, el famoso mute, sí. Porque la instrucción es informar siempre antes de poner en espera. Pero hay una regla estricta de retomar la llamada cada 60 segundos o máximo entre 60 y 120 segundos si es un tema técnico complejo. Sí, para evitar la sensación de abandono. Es como un pulso de vida, porque en el teléfono 60 segundos de silencio total se sienten como una hora en el desierto. Uno empieza a pensar, ¿me colgaron? ¿Estoy hablando solo? Exacto. Es una regla para contener la ansiedad del usuario. Y la rigurosidad sigue en la información. En temas normativos, de impuestos o aduanas, es obligatorio citar la norma o el concepto jurídico. El servidor no puede opinar, tiene que basarse en la ley. Pero leí que para el uso de la página web no citan leyes, lo cual es un alivio. Sin embargo, no pueden simplemente decir, vaya a la página. Tienen que dar la ruta exacta, tipo, haga clic aquí, luego en factura electrónica, luego en micrositio. Tienen que llevarlos de la mano. Y fíjate, si envían un video instruccional, el protocolo prohíbe que el servidor se ponga a narrar el video por teléfono. Hay que dejar que el ciudadano lo vea de forma autónoma. Eficiencia pura. Ahora, ¿qué pasa cuando el funcionario simplemente no puede resolver el problema? Me quedó la duda sobre la diferencia entre transferir la llamada y escalar el caso a una PQSR. Es una excelente pregunta. Si la llamada debe ir a otra dependencia o a una línea piloto, según el anexo 3, se transfiere. Pero el servidor debe explicar el porqué de la transferencia y dar los horarios de atención por si la llamada se cae.
¿Y si no hay solución posible en ese momento? Ahí se escala. Se guía al ciudadano sobre cómo radicar un incidente o una PQSR, que es una petición, queja, sugerencia o reclamo. Y se le deben dar fechas probables de respuesta. Nunca se deja al ciudadano en el aire. Incluso para las llamadas salientes, las que hace la DIAN, leí que hay un guión estructurado obligatorio. Saludo, motivo, recomendaciones, despedida. No pueden alterar el mensaje central. Todo esto para proteger al ciudadano y evitar que el servidor incurra en errores legales. Para ir cerrando y, digamos, sintetizar esto para quienes se preparan para la prueba de la CNSC, creo que queda claro que el servicio al ciudadano en la DIAN no es una cuestión de simple carisma. Definitivamente no. Es un sistema metódico, desde prohibir la palabra colaborar, pasando por el respeto a la autonomía en los kioscos, hasta cronometrar los silencios de 60 segundos en el teléfono. Todo construye confianza en el Estado y protege de riesgos legales tanto al servidor como al ciudadano. Y esto me deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si un protocolo detalla cada segundo, cada palabra, y hasta si puedes masticar chicle, ¿dónde reside realmente la empatía del servidor público? Es una pregunta muy profunda. Porque quizás, en el Estado, la verdadera empatía no se trata de la improvisación emocional de cada funcionario intentando ser agradable. Quizás se trata de esa disciplina absoluta para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar de dónde vengan, reciban exactamente el mismo nivel de excelencia, sin importar quién los atienda.